Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablar de un tema que es un poco difícil para mí. Pues es el tema que siempre hablo mucho, que tengo algunos videos que hablan sobre el fenómeno paranormal, sobre las cuestiones de seres de otras dimensiones que interactúan con las personas y que de alguna manera interactúan conmigo de una cierta manera, ¿no? O sea, parte de lo que quiero platicar es cómo de alguna manera uno se enfrenta, pues no solo al escepticismo de ciertas personas con cierto conocimiento, sino que pues hay toda una estructura de pensamiento y hay toda una forma social que impide que se dé un entendimiento sobre la naturaleza de este tipo de fenómenos, ¿no? Muchas de las enfermedades y de las dolencias que tenemos, son parte de todo el mecanismo orgánico de nuestro cuerpo y del ambiente al cual estamos expuestos, pero que también se conjunta y se intermezcla con entidades que interactúan con nosotros, sostengo yo, y que de alguna manera se confunden, porque bueno, si estamos hablando de entidades con una inteligencia equiparable a la de cualquier ser humano, pues si no quieren ser descubiertos, estas entidades lo que van a hacer es enmascararse a través de cierto tipo de fenómenos orgánicos de las enfermedades y van a enmascarar ciertas dolencias como para que padezcan de una cierta manera, ¿no? Eh, Parte de la situación es que entiendo, es muy difícil creer, o sea, yo sé que paso como loco, soy una persona que pues puedo, al hablar en esto de una manera recurrente, para muchas personas es resultado de pues un problema psiquiátrico, un problema que no tiene que ver con la percepción de estos fenómenos, sino con una incapacidad de aceptar y entender la realidad. Pero como he analizado en muchos de mis videos, pues he analizado que la realidad no es lineal y no obedece precisamente al esquema lógico que la ciencia convencional nos propone, ¿no? Parte del dilema al cual uno se enfrenta es que, por ejemplo, tengo una amiga que le mando un saludo, seguramente va a ver este video, y es una amiga que yo tengo en una gran estima, ¿no? Y le comparto mucho de mis ideas y mis pensamientos y precisamente hace poco me compartió que, pues que parte de lo que le digo, pues es algo que consultó con un sacerdote y el sacerdote le dijo que si no le prestaba atención a estos fenómenos no existían, simplemente desaparecen. Y eso pues es muy aparente porque este esquema mental, esta estructura mental en la cual nosotros estamos expuestos, está orientada a que nuestra mente funcione de esa manera y creamos que esas cuestiones son así, como si viera uno una película y el miedo desaparece cuando uno le apaga la película y ya entonces ya no aparecen las imágenes en la pantalla, como en la cueva de Platón, le apagas la tele y se acaba el problema, ¿no? Pero mucho de esta situación como tiene o sea, a lo mejor una persona que podremos hablar de un medium o de una persona como un chamán o algún cierto tipo de meditador con cierto tipo de sensibilidad, porque no necesariamente una persona que medita mucho no necesariamente tiene esa sensibilidad, ¿no? Pero si yo estoy hablando de que hay un riesgo con respecto a un fenómeno, eh, normalmente lo queremos aterrizar a los fenómenos que conocemos en la vida cotidiana y pues generalmente son a lo que podemos ver. A lo mejor una persona como un biólogo o como un doctor va a decir, bueno, sí existen los microbios, existen las bacterias, existen los virus, que no los puedes ver, pero que sí se pueden analizar a través de un microscopio y que se pueden entender de una u otra forma a través de un tratamiento y de varios sistemas de conocimiento y de ingeniería orgánica, ¿no? Como considero que es una manera de entender la medicina, ¿no?
Yo sé que normalmente no se le entiende de esa forma, pero yo le llamo así. Entonces, yo, pues en un intento por tratar de explicar cómo son estos fenómenos, eh, me veo con la necesidad de tratar de cuestionar cómo es la realidad, ¿no? Y cómo de alguna manera una entidad o una dimensión donde existen objetos de otras dimensiones se traslapa con esta dimensión. Y yo sé porque lo he investigado a través de cómo hablan algunos mediums a través del internet y cómo exponen sus experiencias y coinciden con las mías. A veces uno cuando toca a un ser de otra dimensión, lo que uno percibe puede ser calor o frío cuando lo tocan a uno. Puede uno percibir como si introducen un objeto en tu cuerpo, puede uno sentir cómo afecta el órgano que están tocando y cómo utilizan diferentes herramientas estas entidades que obedecen a cierta estructura como tecnológica que puede existir en otras dimensiones, como también a cierto conocimiento que se puede entender como magia, como cierto conocimiento a través de decretos, de mantras, de cierto tipo de, que es, bueno, lo llaman magia, pero como me decía una maestra, la magia es en realidad una ingeniería existencial porque es a través de la existencial, de la existencia de todos los recursos existenciales que son a través de la mente, de las imágenes, de las palabras y todo esto que uno construye todo un sistema o uno utiliza toda esa energía para proyectar un cierto efecto, ¿no? Muchas veces una manera de repeler cierto tipo de ataques es a través del manejo de la imaginación. Por ejemplo, si a veces uno tiene un cierto tipo de dolencia, uno puede mentalizar imaginariamente esa dolencia que se puede de alguna manera materializar en la imaginación, digamos, eh, de una cierta manera puede uno canalizarlo hacia un color como el negro, por ejemplo, que no hay que satanizar los colores y poner negro malo, blanco bueno, pero a veces sí funciona como imaginar un color oscuro, que es como un humo oscuro, que es parte de un tipo de meditación budista, que imagina uno un color blanco que sale del chakra del corazón y a través de ahí uno proyecta energía que funciona realmente como un cierto tipo de protección o como cierto tipo de mecanismo de curación o de medicina, ¿no? En otro video me gustaría exponer este tipo de herramientas para poder hablar de todo esto. Lo que yo quería hablar es un poco otro aspecto de la discriminación donde de alguna manera, pues a lo mejor es algo que ya está muy establecido en el pensamiento social, como de alguna manera las películas y el conocimiento que tenemos de los supuestos fantasmas y estas entidades a través de las películas, nos imaginamos que estos se manifiestan de ciertas maneras. Hay películas como por ejemplo la película de Ghost, esta película donde se da la famosa escena que el espíritu del enamorado de la chica que está forjando con barro una figura, se aparece el espíritu de su pareja y siente la presencia, ¿no? Hay películas que sí reflejan cierto conocimiento y que de alguna manera pueden servir para tener ciertas nociones, ¿no? Dentro de las películas de terror hay muchas películas que sí hablan como de cierta naturaleza, de ciertos fenómenos, muchos de estos de los demonios, muy entre comillas, que sí reflejan ciertas conductas y ciertas maneras de repeler, ¿no? Parte de una de las herramientas que se pueden utilizar para protegerse
puede ser la utilización de la sal y pues diferentes tipos de decretos, de mantras, de sustancias que uno produce como la saliva, los fluidos que uno produce pueden formar parte de una cierta herramienta que va a protegerlo a uno. Hay que saberlo usar, hay que entender cómo puede uno protegerse a través de este tipo de fenómenos. Y pues yo no es que me la sepa de todas, pero sí a través del tiempo me he dado cuenta que hay ciertas cosas que funcionan. Lo que yo quería decir es cómo de alguna manera es muy difícil para las personas entender y calibrar el nivel de riesgo que implica enfrentarse a cierto tipo de cosas. Acabo de hacer un video precisamente sobre el espíritu de la emergencia, sobre esa necesidad de mantenerse en un estado de alerta, donde desgraciadamente una persona que vive bajo cierto tipo de sensibilidad no puede vivir dentro del esquema adormilado, digamos, de la gente normal, ¿no? Se necesita mantener un estado de alerta que no necesariamente implica sufrimiento, ¿no? Este estado de alerta puede implicar un estado de satisfacción profundo y una felicidad todavía mayor a la que comúnmente experimentan las personas que viven un poco adormilados, ¿no? Ciertamente, se ve uno expuesto dentro de esta sensibilidad a mayor ataques de este tipo de entidades, pero también se vive un cierto empoderamiento de mayor control sobre estas entidades, porque la gente normal vive en una aparente seguridad, ¿no? Realmente no hay tal seguridad en la cual podamos refugiarnos si nosotros no tomamos responsabilidad de nuestras condiciones, ¿no? Precisamente una de las cosas que sucede, como lo describe Don Juan en los libros de Castaneda, que nosotros al estar expuestos a estos fenómenos que les llama los voladores, desde niños, desde bebés, uno crea mecanismos de protección que tienen que ver con la producción del diálogo interior, ¿no? Y parte de estos fenómenos yo creo que tienen que ver con esta amnesia que tenemos hacia las etapas infantiles que son muy cercanas al nacimiento, porque son etapas como el sueño, donde la mente entra en un estado, en una fase de conciencia, como que necesita tener una conexión con cierta sabiduría, con cierta configuración energética para recobrar esos recuerdos, ¿no? Precisamente la recapitulación sirve para reestructurar la mente y poderla volver a hacer funcionar a un nivel más profundo, ¿no? Pero parte de lo que quería decir es cómo estas entidades que nos atacan nos hacen inútiles y nos hacen de alguna manera víctimas de nuestra propia diálogo interior, de nuestro propio discurso que está construido más que nada de falsa información, ¿no? Dice Don Juan que tenemos dos mentes, ¿no? Una mente que es como de segunda mano, una mente que está diseñada para adaptarse a esta condición de esclavitud en la cual vivimos, y hay otra mente que está oprimida, que no está, que está sometida, digamos, y que es una voz que tiene que ver con nuestros ímpetus de libertad, con nuestros ímpetus de creatividad, con nuestros ímpetus de fuerza interior, donde que cuando quiere levantarse y manifestarse ese espíritu de libertad y de fuerza interior, existe esta mente que nos oprime, que es la que está conectada a estos seres que a través de ciertos comandos o decretos nos tienen manipulados y bajo un cierto control, ¿no? El rebelarse para ese control requiere de mucha disciplina, no hay otra forma de liberarse de este control, ¿no? Precisamente me sorprendía lo que le decía un sacerdote a mi amiga, porque este sacerdote decía, es que si tú crees que eso no existe, desaparece. Es que es precisamente el mecanismo a través del cual funciona todo este tipo de manipulación. Es a través de el someterte a una vida de mediocridad, una vida llena de pura
distracción, de poca disciplina, de poco compromiso con tu espíritu de libertad, con una especie de adaptación a lo que es la esclavitud, es a través de esa máscara que de alguna manera se construye, ¿no? Precisamente la manera más eficaz en la que un depredador puede trabajar es a través de la simulación, del esconderse, o sea, por eso se requiere el acecho, ¿no? O sea, estos depredadores lo que hacen es esconderse detrás de nuestra propia conducta mental, sobre todo, para poder controlarnos, ¿no? Yo sé que suena muy paranoico, pero tendrán que trabajar. O sea, no se puede refutar esto simplemente con decir la ciencia no lo demuestra, la ciencia esto, la ciencia esto. No sirve de nada, nada de eso. Lo único que sirve para poder demostrar si esto existe o no existe es vivir una vida con disciplina, y tampoco hay garantía, ¿no? O sea, puede ser que se trabajen ciertas cosas y uno todavía esté condicionado a vivir este tipo de esclavitud, ¿no? Pero sí es verdad que muchas personas sí se están dando cuenta, y hay personas que están despertando, y hay personas que sí se están liberando de una u otra forma, ¿no? Pero realmente es la mayoría la que vive en la esclavitud, y es la mayoría la que se apela al conocimiento riguroso aparentemente, que sustenta todo este tipo de mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Es como decir que existe un monstruo en el closet, ¿no? Y puede ser que el esquizofrénico le atribuya a ese monstruo las características de un personaje de las películas que ha visto, y llegue el psiquiatra y le abra el closet y diga, no hay ningún monstruo, ya viste, ese personaje no existe, y el monstruo se esconda. La verdad es que ese monstruo puede ser una vil serpiente, ¿no? Por decir un ejemplo, espero se entienda que es un ejemplo, ¿no? Solamente abriendo tu propio closet y viendo tu propia serpiente te puedes dar cuenta que tú estás atrapado en un condicionamiento particular. Los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos son parte de eh, profesionistas que tienen ciertas herramientas que pueden llegar a ser muy útiles, pero también pueden ser instrumentos para someter, más que para someter, porque un psicoanalista o un psicólogo no tiene necesariamente la voluntad de someter. Hay psicoanalistas muy malos o psiquiatras muy malos que compiten con los esquizofrénicos, y a través del estrés pueden ayudarlos a producir de estados alterados de conciencia para demostrar que ellos tienen la razón. Eso me ha pasado, ¿no? No todos son así. Yo he conocido psiquiatras y psicoanalistas muy humanos. No quiero satanizarlos, pero sí es verdad que cuando tienes ciertas herramientas de cierto poder, también tienes una responsabilidad muy grande, y muchas personas que están trabajando en estos ámbitos muchas veces fungen como abogados del diablo, ¿no? En fin, no quiero extenderme demasiado, pero sí creo que era importante exponer esto. Eh, sí es difícil realmente por la soledad en la que se encuentran muchas personas que viven este tipo de problemas, y sobre todo que no cuentan con herramientas un poco intelectuales, un poco sobre el conocimiento que pueda cuestionar tanto filosóficamente como científicamente lo que se ha construido en la sociedad sobre lo que es cierto, lo que es falso, lo que es mito, lo que no es mito, y cómo de alguna manera incluso hasta las personas que trabajan en las ciencias contemplativas muchas veces no entienden muchos de las personas que tienen cierta sensibilidad, ¿no? Es verdad que pues a veces uno tiene que enfrentar todo este tipo de problemas uno solo, y tiene uno que apelar al sentido común, y a veces reconocer que a veces un medicamento psiquiátrico puede ser de ayuda si tú vives un problema y de alguna manera se sale del equilibrio. No es lo peor que te puede pasar el seguir un tratamiento médico, ¿no? Parte de la esquizofrenia
puede ser parte de una etapa dentro de todo esto, ¿no? Pero sí tomar en cuenta que muchas veces el tratamiento psiquiátrico también puede tener cosas en contra, ¿no? Obviamente que uno tiene que encontrar las respuestas por sí mismo y tomar una responsabilidad mayor, porque si uno tiene cierta capacidad desarrollada, que las tenemos todos, pero pues todos tenemos capacidad de tocar el piano, pero no todos tocan el piano y no todos lo tocan muy bien. O sea, hay que reconocer que hay personas que tienen cierta sensibilidad y esa sensibilidad está muy distante a lo que una persona muy de la norma puede llegar a alcanzar, ¿no? No quiere decir que no tenga ese potencial, todos tenemos ese potencial, es cierto, pero sí es cierto que en cuanto que tienes una capacidad desarrollada, una habilidad, tiene uno que tomar mucha responsabilidad y mucho a mí me ha ayudado el budismo, algunas cosas de otras religiones como el cristianismo, pero también la verdad a veces como pasó con este sacerdote, muchas veces la religión sirve en contra como un enemigo, ¿no? Yo sí, hay cosas que rescato de la Biblia y de la religión cristiana, pero hay muchas cosas que estoy en contra totalmente, ¿no? Así pues no hay ninguna religión perfecta en sí misma, sino que pues de alguna manera la sabiduría está dentro de uno y pues Dios está dentro de uno, la naturaleza búdica está en todos y pues es solamente tomando esa responsabilidad que podemos lograr esa libertad. Muchas bendiciones, muchas gracias y espero sirva de algo este video.